Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 12 de junio de 2017. Pocos datos económicos para la jornada de hoy. En Japón, unos indicadores de ventas de maquinaria que recibió una contracción del 3.1%. El mercado esperaba una cifra negativa, pero fue casi 3 veces lo anticipado por el mercado. Recuerden que la semana pasada en Japón se revisó a la baja la medición de crecimiento del primer trimestre y esta semana tenemos reunión de la entidad donde probablemente no podrán modificar de manera tan optimista su expectativa de crecimiento como se estaba esperando hace algunas jornadas. Con relación a los Estados Unidos, también pocos indicadores para el día de hoy. Básicamente son operaciones o del mercado de títulos del gobierno, pero pues sin mayor repercusión desde el punto de vista de revelación de información macroeconómica. Con relación a Europa, durante el fin de semana se llevaron a cabo la primera ronda de elecciones legislativas, donde el movimiento de Macron, en conjunto con uno de sus partidos, entre comillas, aliados, tendrían el control casi que total del Parlamento francés. Hay que esperar la próxima ronda, pero esto en teoría sería positivo para los propósitos que tiene Macron en su agenda legislativa. También una advertencia que lanzó Moody's con relación al resultado de las elecciones parlamentarias británicas de la semana pasada, donde menciona que puede retrasar aún más el inicio de las negociaciones del Brexit. Obviamente esto es un efecto negativo sobre el Reino Unido y consideramos nosotros también sobre Europa como tal. En los Estados Unidos la semana pasada inventarios mayoristas registraron una contracción muy fuerte, 0.5%, de la más fuerte de los últimos 12 meses, donde en teoría estamos viendo entonces moderación en varios indicadores de dinámica económica estadounidense, muy importante para esta semana, teniendo en cuenta la reunión del Banco o de la Reserva Federal, donde el mercado ha descontado un nuevo incremento de tasa de interés, pero viene moderando de manera importante lo que puede continuar sucediendo en el resto del año, reduciendo de manera agresiva las expectativas de incremento de tasas para la reunión de septiembre. Con relación a América Latina, continúan los problemas para los controladores de JBS. Hay una nueva investigación abierta por no haber revelado otros movimientos que hicieron y por lo tanto podrían incrementar las sanciones a las cuales ya habían sido o ya se habían acogido hace cerca de una semana. Y en Venezuela la CAF anunció que el gobierno el día viernes estaba al día con todas las obligaciones, el gobierno venezolano estaba al día con todas las obligaciones con esta entidad, que es una de los principales prestamistas multilaterales que ha tenido Venezuela en los últimos años. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, en la mañana de hoy podemos observar un mapa principalmente rojo. El día viernes se dio a conocer en un reporte que la compañía Apple tendría un chip de descarga de menor velocidad que la de sus competidores en los próximos iPhone que está pretendiendo lanzar durante este año. Por esa razón, las acciones de esta compañía, la más gigante en capitalización bursátil a nivel global, estaba perdiendo cerca de 4%, y esta mañana pues estamos viendo las acciones del sector tecnológico. Las acciones del sector tecnológico en Europa están perdiendo cerca de un 2.3%. El índice de referencia Stock 600 pues está lastrado por este retroceso en estas compañías. Prácticamente todas las índices accionarios en Europa están perdiendo más de 0.5%. Incluso los buenos resultados de los comicios electorales el fin de semana en Francia e Italia no han sido suficientes para tratar de nivelar esta pérdida en el sector tecnológico. Compañías importantes en Europa como Dialog y ST Micro están perdiendo cerca de un 4%. La verdad es que se unen dos componentes importantes: un posible sentimiento de que las acciones a nivel global pues vienen sobrecompradas, un sentimiento que ha sido ya reiterado desde el pasado mes de febrero. Y también pues les recuerdo que las compañías del sector tecnológico han liderado las entregas de resultados corporativos en los 2 primeros trimestres de este año. Por esa razón, cualquier retroceso en este sector pues afecta de manera importante a el resto de compañías a nivel global. De hecho, pues las acciones del Standard & Poor's
estaban perdiendo durante esta mañana o están retrocediendo también durante esta mañana. Podemos ver que después de nuestra señal de posible corrección alertada desde el pasado 6 de junio, cuando el índice se encontraba sobre la zona de los 2.440 puntos, el mismo ya ha perdido cerca de 20 puntos y actualmente aún se continúa en la lucha de los 2.424. El retroceso actual de los futuros de Standard & Poor's anticipan nuevamente una apertura en términos rojos con un retroceso cercano a los 0.20%. Muy atentos, como lo hemos venido mencionando en reiteradas oportunidades, a cualquier consolidación por debajo de la zona de los 2.400 a 2.420, que podrían señalar entonces un cambio de tendencia en las acciones en Estados Unidos, las acciones europeas, por ende también podrían generar algún retroceso en el resto de acciones en los mercados emergentes. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de divisas, simplemente observar cómo la libra esterlina pierde terreno esta mañana, tal vez una de las caídas más importantes, 0.60%, después de que la agencia calificadora Moody's mencionara que los retrasos en las negociaciones del Reino Unido para salir de la Unión Europea posiblemente generen algún impacto en la economía de este país y podría entonces revisar la calificación crediticia de esta nación a negativa. El resto de monedas emergentes, en la parte superior podemos ver rand de Sudáfrica, lira turca, real brasileño más abajo avanzando cerca de 0.24% después de que los precios de las materias primas se estabilizaran esta mañana. De hecho, en lo que tiene que ver con el precio del WTI, que continúa en esa tendencia bajista que fue alertada desde el pasado 29 de mayo, cuando el mismo rompió la zona de los $50 el barril, actualmente estamos viendo que se transa sobre los 46,52. Sin embargo, podemos ver un pequeño avance durante la jornada de hoy que fue animado después de que se diera a conocer alguna paralización que se presentó en el oleoducto más grande de Nigeria por esa situación pues de orden público que se presenta en este país, y también algunos comentarios que realizó el ministro de Energía de Arabia Saudita, donde mencionó que la reducción de inventarios que han venido realizando se podría acelerar en los próximos 3 o 4 meses, y entonces eso podría favorecer también el comportamiento del desempeño del precio del crudo. De manera adicional, mencionó que lo que ha ocurrido con el crudo durante las últimas jornadas pues no es una evidencia certera de que el acuerdo al que llevaron en la última reunión de la OPEP pues requiere algún tipo de ajuste. Por esa razón pues estamos viendo un precio del crudo que avanza cerca de $1 esta mañana, animado por esas noticias temporalmente favorables. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, ustedes observan hoy una dinámica muy estable en términos generales, tasas de los títulos de Estados Unidos con variación de 1 punto básico al alza, niveles del 2.20, pero eran casi los mismos niveles que estuvimos registrando durante la mayor parte de la jornada del viernes pasado, así habíamos abierto el viernes pasado. La diferencia entonces en este mercado de renta fija no viene tanto de los mercados que pues sirven de referencia, sino más bien de periferia europea, con valorizaciones de lo que es Italia, Grecia especialmente, incluso Portugal, donde estamos observando aquí unas ganancias cercanas a los 8 puntos básicos en los casos más positivos e incluso 4 puntos básicos para el tema portugués, que sigue siendo motivo de valorización de las últimas jornadas. En Francia, el resultado electoral sin duda tuvo un impacto razonablemente positivo por parte del mercado, asumiendo que Macron puede ir implementando todas las medidas legislativas que ha querido o que ha propuesto en su campaña. Con relación a la Reserva Federal, interesante, además de este incremento de tasa que esperamos para el mes de junio, es ver cómo cambian las expectativas en lo que resta del año 2017. Recuerden lo que ha venido sucediendo desde el punto de vista de crecimiento económico. Entonces, interesante ver para la FED las declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal, que en esta ocasión pues obviamente tiene su testimonio, la actualización de las proyecciones tanto de inflación como de crecimiento, y por supuesto el diagrama de puntos
donde vemos o veremos si hay alguna modificación en esas expectativas de hacer al menos 3 incrementos de tasas durante este año 2017. También esta semana tenemos reuniones de los bancos centrales de Reino Unido, Japón y Suiza, donde pues vamos a ver si las posturas monetarias ampliamente expansivas se van a mantener o no. Inicialmente el mercado estaba esperando alguna modificación en los mensajes, pero como hemos visto en las últimas jornadas ha habido una moderación en esas expectativas de dinamización económica. Hasta aquí llegamos con el reporte internacional. Damos entrada a Colombia, al informe Colombia, donde las minutas del pasado viernes nos decepcionaron de verdad. Pensábamos que iba a haber más información, teniendo en cuenta la incorporación de José Antonio Campo, un economista un poco más heterodoxo y que pensábamos iba a generar un poco más de discusiones al interior del Banco de la República. Lastimosamente no vimos este evento de manera importante o de manera relevante, y por eso pues creemos que pues el mercado se quedó sin esta información valiosa que estábamos anticipando en esta reunión. Con relación a lo que podría ser la reunión del Banco de la República en este mes, creemos que nuevamente habrá reducción de 25 puntos básicos. Algunos participantes de mercado, teniendo en cuenta la buena dinámica inflacionaria, consideran que puede ser incluso de 50, pero creemos que el Banco de la República, por lo menos en lo que es de corto plazo, se está quedando sin espacio adicional para hacer recortes de tasas sin comprometer su credibilidad, y por eso vemos que estos recortes van a ser más en torno a los 25 puntos básicos que medidas un poco más agresivas. Recuerden que lo que creemos en GCC es que el Banco de la República va a tomar una posición un poco neutral, y esto es congruente con una tasa de referencia real cercana al 1,5%, y por eso vemos espacios un poco reducidos. Recuerden que estamos esperando una inflación de cierre de año del 4,5%, si bien es cierto en el corto plazo puede reducirse aún más, a niveles del 3,70 habrá incremento por algo que se conoce técnicamente como un efecto base del segundo semestre de este año, para cerrar por encima de esos objetivos de largo plazo que tiene el Banco Central, o ese rango que ellos consideran es admisible en la volatilidad de este indicador. Desde el punto de vista de anuncios, un buen dato de recaudo tributario del último mes, con incremento de casi 10% en ese recaudo, alcanzando los 14.3 billones, pero recuerden que aquí tenemos el ruido de la normalización de activos en el extranjero, que le generó un incremento interesante de recaudo al gobierno. De todas maneras, en el acumulado año, el recaudo tributario va creciendo 6%, cuando el mercado tiene una expectativa o tenía programado un incremento de recaudo del 11%, esto genera un hueco cercano a los 4 o 5 billones de pesos que tendrán que ser cubiertos con mayor endeudamiento. Esperamos en alguna parte del segundo semestre de este año los anuncios del gobierno del incremento de endeudamiento, o como lo hizo el año pasado, prefinanciamiento del siguiente año, que terminó siendo utilizado para el año anterior. Con relación a temas de coyuntura de corto plazo, FENALCO, que es la asociación o el gremio de comerciantes, mostró un deterioro en las expectativas o en la dinámica de ventas de los agremiados. Con relación a esto, el incremento o la proporción de comerciantes reportando incrementos en ventas se redujo de 33 a 30%, por lo que prácticamente el concepto de que hay un estancamiento en el comercio y que todavía no ha llegado a la recuperación que se ha venido presentando desde el año pasado por parte del gobierno. Esto es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buen día para todos. Iniciamos entonces con la variación semanal del índice Colcap. Pues vemos como este tuvo una ligera variación al alza del 0,6%, donde 3 acciones lideraron entonces las ganancias. La primera de ellas, la Bolsa de Valores, con una variación del 4,17%, llegando entonces a niveles de 25 pesos por acción. Cemex con una variación del 3,30% a la alza. También vemos entonces una corrección y con miras a llegar al nivel objetivo de los 12.000 pesos. Y finalmente Ecopetrol con una variación del 2,62%, ubicándose y manteniendo entonces cercano al nivel de los 1.400 pesos. Y en la parte y el terreno negativo vemos que la acción con el mayor retroceso para la semana fue ISA, con una variación del 3,71%. A la baja, acción sobre la cual entonces estaríamos viendo por fin un cierto debilitamiento de este rally alcista que lleva durante todo el año. Iniciando entonces con el análisis técnico del mercado local,
Vemos como el índice Colcap en relación con esta variación semanal que ya vimos, no tuvo variación en la jornada del viernes y cerró una vez más sobre los 1.450 puntos. Vemos como no ha logrado entonces atacar con éxito esta resistencia técnica que parece ser bastante fuerte para el índice y se mantiene entonces dentro del rango de negociación que ya hemos mencionado entre los 1.420 a los 1.450 puntos. La primera acción que analizaremos el día de hoy es Celsia. La misma cerró sobre 4.600 pesos con una variación a la baja del 0,86%, luego de haber presentado una señal de posible agotamiento de esta tendencia positiva que fue alertada para finales del año anterior. Vemos como la acción rebota una vez más y continúa con esta tendencia positiva después de haber rebotado entonces de los 4.500 pesos y se ubicaría una vez más sobre los 4.600 pesos. Desde que la señal fue anunciada por nuestro indicador, la acción ha tenido entonces una valorización de más del 16% en lo corrido del año. Y finalmente la acción de Corsi colombiana cerró sobre los 27.420 pesos. Vemos como no ha logrado entonces atacar con éxito el nivel de los 28.000 pesos, que sería, y recordamos, como uno de los niveles para considerar un posible cambio de tendencia al alza, pero por el momento entonces mantiene esta tendencia a la baja, donde ha tenido entonces un retroceso de más del 26% desde que el indicador marcó nuestra señal de tendencia negativa. Y en lo que tiene que ver con el peso colombiano, simplemente destacar que el tipo de cambio se encuentra en esta mañana atacando la zona soporte para poder pensar en un potencial cambio de tendencia sobre los 2.910, siguiendo la línea de comportamiento del resto de monedas emergentes. Este ataque podría entonces llevar al tipo de cambio en la mañana de hoy a tratar de buscar la zona de los 2.900 pesos. Filipe. Buenos días a todos. Desde el mercado de TES, como bien lo hemos dicho en las dos últimas jornadas, el nivel del 191 en este momento nos sigue respetando. Vemos como la gráfica muestra como respeta el nivel de Ichimoku, aunque nos parece que es un respeto en corto plazo. No estamos diciendo que hay que hacer posiciones largas, sino solamente cerrar las posiciones cortas, y esperar a retrocesos en el nivel del 580 y 575 para volver a reactivar en corto. Recordar que tenemos dos datos importantes. El primero, la subasta de crédito nominal, vencimiento 2022, 2026, 2032, y la reunión de la Reserva Federal, que ya ampliamente ha sido comentada. También el emergente con cierta impresión como los test, sobre todo los test VR de la parte media y corta de los 2025 se encuentran sumamente abajo en tasa, cosa que nos